Todo empezó en la prensa. Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto. Porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas. Y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana. Era un virus muy infeccioso. No hacía falta que nos lo dijera ningún médico. Era la sangre. Se transmitía a través de la sangre. Pero cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado tarde. La infección se había extendido. Los controles del ejército ya no sirvieron. Y entonces comenzó el éxodo. Septiembre Zombie. Capítulo 19. Inquieta, Emma miró por encima del hombro de Michael. Aunque en el exterior todo estaba a oscuras y la lluvia torrencial emborronaba la visión a través de los cristales, pudo distinguir claramente movimiento al otro lado de la barrera. Cubriendo todo el perímetro de la barricada había una gran multitud de cuerpos. Con frecuencia habían rondado por allí pequeños grupos, pero nunca en esa cantidad. Nunca los habían visto formando una muchedumbre tan vasta e inesperada. Los hay a cientos. Susurró Michael, con voz ronca de miedo. Putos centenares. ¿Por qué? El generador. Suspiró Michael. Deben de haber oído el generador incluso por encima de la tormenta. Dios santo. Y la luz. Prosiguió. Esta noche hemos encendido las luces. También las deben de haber visto. Y salía humo de la chimenea. Emma movió la cabeza y siguió mirando hacia la muchedumbre putrefacta que se apiñaba alrededor de la granja. ¿Por qué esta noche? Hemos tenido en funcionamiento el generador la mayoría de las noches. Quizá estén empezando a pensar de nuevo. ¿Qué? Quizá ahora saben que estamos aquí. Es posible que no sea solo el ruido lo que les haya traído hasta aquí. Pero, ¿por qué tantos? Piénsalo. El mundo está muerto. Está en silencio y, por las noches, a oscuras. Supongo que solo hizo falta que un par de ellos nos viera o oyera. Los primeros que empezaron a venir hacia la casa debieron de atraer a los siguientes, y estos a los siguientes y estos. Entonces, ¿a dónde quieres llevar? Michael se encogió de hombros, pero no contestó. Mientras contemplaban las hordas de cadáveres, una de las criaturas que se encontraban sobre el puente de piedra levantó los escuálidos brazos y empezó a golpear la puerta de madera. ¿Qué está pasando?, preguntó Carl, que finalmente se había decidido a subir. Cuerpos. Contestó Michael en voz baja. Putos montones de cuerpos. Carl se acercó y miró más allá del patio. ¿Qué quieren? Dios sabe. Maldijo Michael. Se quedó mirando la multitud tumultuosa con una fascinación morbosa. Emma le agarró del brazo y lo apartó de la ventana. No podrán pasar, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Michael quería tranquilizarla, pero no podía mentirle, así que no dijo nada. En realidad no tienen fuerza, ¿verdad? Insistió Emma, intentando convencerse a sí misma de que aún estaban en la casa. Uno solo no es nada, pero son cientos. No tengo ni idea de lo que son capaces en esa cantidad. Emma tembló de miedo. Su temor se convirtió al instante en un terror glacial cuando apareció la luna a través de un claro momentáneo en la espesa capa de nubes e iluminó más parte del mundo que los rodeaba. Cuerpos desesperados se tambaleaban atravesando los campos y el bosque que rodeaban la granja, todos ellos convergiendo hacia la casa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Emma, mientras contemplaba cómo una parte de la multitud que se encontraba a lo largo del arroyo convertido en río avanzaba hacia adelante. Muchas de las criaturas, que ya caminaban con dificultad en el barro resbaladizo, cayeron y fueron arrastradas por las turbulentas aguas. Michael miró hacia las nubes, intentando aclararse la cabeza y olvidar cualquier distracción para poder pensar con claridad. Entonces, sin previo aviso, salió corriendo del dormitorio, bajó las escaleras y atravesó como un rayo el vestíbulo hacia la puerta trasera. Respirando hondo, abrió la puerta y corrió hasta el cobertizo que albergaba el generador. La tormenta era feroz, y quedó empapado en segundos. Sin pensar en el frío ni en el fuerte viento, abrió la puerta de madera y giró el interruptor que detenía la máquina. De un solo movimiento cesó el constante rumor y la granja se sumió en la más completa oscuridad. Emma contuvo la respiración cuando desapareció la luz. La oscuridad explicaba la súbita desaparición de Michael, y corrió hasta el descansillo para asegurarse que había vuelto al interior sin ningún percance.
Se sintió aliviada cuando oyó que se cerraba de golpe la puerta trasera y giraban la llave. ¿Estás bien? Preguntó mientras Michael subía sin aliento hasta donde ella lo estaba esperando. Él asintió y se aclaró la garganta. Estoy bien. Se hallaban en lo alto de la escalera, abrazándose con fuerza. Excepto por el rugido apagado del viento y la lluvia del exterior, la casa estaba en silencio. La ausencia de cualquier otro sonido era extraña y desconcertante. Michael tomó la mano de Emma y la condujo de vuelta al dormitorio. ¿Qué demonios vamos a hacer? Susurró Emma. Se sentó en el borde de la cama mientras miraba por la ventana y contemplaba a los muertos. Antes de hacer nada deberíamos esperar y ver si desaparecen. Ahora ya no hay luz ni ruido que los pueda atraer. Si esperamos el tiempo suficiente, es posible que se vayan. ¿Pero qué vamos a hacer? No podemos vivir sin luz. Dios santo, está llegando el invierno. Necesitaremos fuego y luz y... Michael no contestó. En su lugar siguió mirando fijamente hacia la multitud de cadáveres en descomposición. Contempló los cuerpos en la distancia, que se seguían acercando a la casa, y rezó para que perdieran interés y se alejaran. Emma tenía razón. ¿Qué vida tendrían escondidos en una casa a oscuras, sin luz, calor y otras comodidades? Pero ¿cuál era la alternativa? En esta noche fría y desolada no parecía que hubiera ninguna. En el piso de arriba, Carl estaba de pie con los prismáticos frente a la ventana de su dormitorio, observando con temor, inquietud y un odio creciente la muchedumbre que pululaba más allá de la barricada. Finalmente, Emma consiguió quedarse dormida poco después de las 2 de la madrugada, pero ya estaba otra vez despierta a las 4. Se incorporó sobresaltada y se quedó sentada en la cama. El aire era helado, y la respiración se le condensaba en frías nubes alrededor de la boca y la nariz. Michael y ella habían compartido la misma habitación desde que llegaron a la granja. No había nada siniestro o inadecuado en su presencia allí. Él seguía durmiendo en el suelo, en el hueco entre la cama y la pared exterior, y discretamente apartaba la mirada o abandonaba el cuarto siempre que ella se vestía o desvestía. Tampoco habían hablado nunca de ese acuerdo tan poco corriente para dormir. Los dos seguían agradeciendo en silencio el consuelo y la seguridad de tener cerca a otra persona viva. Esta mañana era diferente. Era la primera vez que Michael no había estado allí cuando había mirado. A menudo se había levantado antes que ella, pero hasta esta mañana, ella siempre había sido consciente de que había dormido allí. Instintivamente se inclinó hacia la derecha, que era con frecuencia lo primero que hacía, y como le resultaba difícil enfocar los ojos en la penumbra, alargó el brazo con la esperanza de tocar el bulto tranquilizador de su amigo dormido. Esa mañana, sin embargo, sus ojos cansados no la habían engañado. Donde esperaba encontrar a Michael solo halló su saco de dormir arrugado. Sabía que había estado allí cuando ella se había ido a la cama, porque podía recordar claramente que lo había oído resoplar y roncar cuando se había quedado dormido a su lado. Se inclinó un poco más, cogió el saco de dormir vacío y se lo acercó a la cara. Olía a Michael y aún seguía caliente por el calor de su cuerpo. No era necesario dejarse llevar por el pánico, pensó. Si hubiera sido más tarde, no se habría preocupado, pero solo eran las 4 de la madrugada y aún estaba oscuro. Quizá no podía dormir. Tal vez solo se había ido a otra habitación porque estaba inquieto y no quería despertarla. Sin importar la razón, Emma se levantó y se puso un par de tejanos y un espeso albornoz de toalla, que había dejado plegado sobre el respaldo de una silla junto a la cama. Atravesó de puntillas la oscura habitación con los brazos extendidos. Las tablas barnizadas del suelo se notaban frías bajo sus pies desnudos, y estaba temblando cuando alargó la mano para abrir la puerta. Las gruesas cortinas corridas sobre las ventanas del dormitorio habían bloqueado la poca luz de la noche, pero el rellano estaba bastante más iluminado. Emma miró hacia arriba del corto tramo de escalera que conducía hacia la habitación de la buhardilla de Carl y vio que la puerta estaba abierta. Extraño, pensó. Con Carl convirtiéndose cada vez más en un recluso, se había acostumbrado a no verlo ni oírlo antes de mediodía. Al parecer, lo último que parecía desear Carl era cualquier contacto con Michael o con ella, en especial a esas horas de la mañana. Emma atravesó el rellano hasta el borde de la escalera y miró hacia el vestíbulo. Michael. Susurró. El silencio mortal del edificio pareció amplificar su voz de una forma inesperada. No hubo respuesta. Michael. Volvió a llamar, esta vez un poco más alto. Michael, Carl. ¿Dónde estáis?
Esperó durante un momento y se concentró en el silencio de la casa, esperando que la siniestra quietud se vería rápidamente rota por la respuesta de uno de sus dos compañeros. Cuando no llegó ninguna respuesta, avanzó un par de pasos cautelosos y lo intentó de nuevo. Michael. Llamó por cuarta vez, con la voz casi a su volumen normal. Por Dios, contestad, por favor. Otro paso adelante. Se detuvo de nuevo, esperó y escuchó. Estaba a punto de moverse de nuevo cuando el opresivo silencio se vio roto por un golpe sordo que venía del exterior. Se quedó inmóvil a causa del miedo. Había oído ese mismo ruido la pasada noche. Otro golpe. Después otro y otro. Luego el sonido de miles de cuerpos golpeando contra la barrera que rodeaba la casa, martilleando contra la puerta del puente, lanzando sus puños putrefactos contra los graneros. Desesperada, Emma corrió escaleras abajo. El ruido incesante estaba aumentando de volumen. Ya era mucho, mucho más alto que la noche anterior. La pasada noche, los cadáveres habían parecido cansados y letárgicos. Esa mañana parecían tener un propósito y decididos. Michael. Susurró de nuevo, completamente desorientada. Miró a un lado y a otro del vestíbulo vacío buscando señales de vida. El ruido del exterior alcanzó un poderoso crescendo y paró. Confundida y aterrorizada, Emma se quedó ante la puerta principal, mirando más allá del patio. Al cabo de un instante se dio la vuelta y corrió hacia el interior de la casa, porque vio que la puerta que cerraba el puente había caído y un torrente imparable de cuerpos tambaleantes se desbordaba en dirección a la casa. Segundos después se produjo otro ruido, esta vez en la cocina. Cristal al quebrarse. Emma corrió hacia allí y se quedó petrificada. Apretados contra las amplias ventanas de la cocina se encontraban incontables rostros demacrados y descompuestos. Ojos fríos, velados y sin expresión seguían cada uno de sus movimientos mientras pesadas manos empezaban a golpear los frágiles vidrios. Con un horror abyecto contempló que una serie de rajas zigzagueantes recorrían rápidamente en diagonal la ventana, desde la esquina inferior derecha hasta la esquina superior opuesta. Emma se dio la vuelta y echó a correr. Tropezó con una alfombra en el vestíbulo y medio corriendo, medio tropezando, entró en la sala de estar y aterrizó sobre la alfombra como un bulto. Levantó la mirada y vio a través de las puertas acristaladas que más rostros putrefactos la estaban contemplando desde el exterior. Olvidando a Michael y Carl, supo que su única oportunidad era atrincherarse en el dormitorio de Carl en la buhardilla, la parte más alta y esperaba que más inaccesible de la casa. Mientras corría hacia la escalera, la puerta principal se abrió de golpe bajo la fuerza de miles de cadáveres furiosos. Como si se hubiera roto una presa, una oleada imparable de criaturas enloquecidas y horrendas entró en la casa. Emma luchó para abrirse camino entre los primeros cadáveres y llegó a la escalera. Corrió hacia arriba, deteniéndose durante una fracción de segundo para mirar atrás. Toda la planta baja de la casa bullía ya con una masa de carne furiosa y putrefacta. Corrió hacia su habitación y cerró de golpe la puerta a su espalda. En la oscuridad, quitó de en medio una silla que obstaculizaba su camino y apartó a patadas una pila de ropa sucia de Michael. Cuando llegó a la ventana descorrió las cortinas y miró hacia afuera para ver confirmados sus peores temores. La barrera alrededor de la casa había caído al menos en 3 puntos que ella pudiera ver. Incontables cuerpos seguían acercándose hacia la casa, y el patio era un hervidero de cadáveres. La furgoneta, su único medio de huida, estaba rodeada y fuera de su alcance. Más allá de los restos de la valla, hasta donde podía ver en todas las direcciones, cientos de miles de siluetas imprecisas caminaban penosamente hacia Penn Farm. De repente oyó que algo se rompía a su espalda, y al volverse se encontró cara a cara con 4 cadáveres. Podía ver a más en el rellano. El simple volumen de cuerpos en la casa los habían forzado a entrar en la habitación. El más cercano de los 4 la miró durante un momento antes de lanzarse hacia adelante. Emma gritó e intentó romper la ventana para salir. Cuando la atacaron los cuerpos, se dio la vuelta y pateó a la primera criatura directamente en sus marchitos testículos en descomposición. La cosa no se dobló ni mostró el más mínimo atisbo de emoción. En lugar de eso fue de nuevo a por ella con unos dedos como garras, consiguió agarrarla del pelo y la tiró sobre la cama. Emma se despertó completamente empapada de un sudor helado, demasiado asustada para moverse. Una vez se hubo convencido que solo había sido una pesadilla y que se encontraba a salvo, o tan a salvo como podía esperar, se inclinó hacia la derecha para comprobar que Michael seguía tendido en el suelo a su lado.
Sintió un gran alivio cuando estiró la mano y encontró su hombro. La mantuvo allí durante unos segundos hasta que estuvo completamente segura de que todo estaba en orden. Los movimientos suaves y rítmicos que el cuerpo dormido hacía al respirar resultaban tremendamente tranquilizadores. Antes de que su mundo fuera puesto del revés, Emma había intentado analizar con frecuencia el significado oculto de los sueños. Había leído muchos libros que ofrecían explicaciones para las metáforas y las imágenes que le llenaban la mente mientras dormía. Sus sueños habían cambiado desde que llegaron a Penn Farm. No había nada sutil o oculto en lo que había visto en su sueño. Le mostraba, en términos muy claros, una visión terrorífica de un futuro demasiado plausible. Emma bajó de la cama, procurando no molestar a Michael, se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Mantuvo los ojos cerrados durante unos segundos, en parte por la brillante luz que inundó de repente la habitación, pero principalmente porque temía ver el exterior. Respiró, profundamente aliviada, cuando se atrevió a mirar y vio que solo 30 o 40 figuras harapientas seguían al otro lado de la barrera. La mayor parte de la gran multitud que se había reunido durante la noche anterior había vuelto a dispersarse por el campo, quizá distraída por cualquier otro sonido o movimiento. Desde que habían apagado el generador, la granja había parecido, en todos los aspectos, tan muerta y vacía como cualquier otro edificio. Emma oyó ruidos en la planta baja. Eran casi las 8 de la mañana, una hora razonable para levantarse. Se puso algo de ropa, bajó corriendo la escalera y se encontró a Carl en la cocina. Buenos días. Saludó mientras bostezaba y se estiraba. Excepto por un murmullo ininteligible, Carl no se detuvo o levantó la vista de lo que estaba haciendo. Emma se lo quedó mirando. Carl estaba totalmente vestido, lavado y afeitado. Buscaba algo en los cajones de la cocina y había reunido una pila de comida y provisiones sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Emma con cautela. Nada. Contestó Carl, reticente y sin mirarla. Esto no me parece nada. Carl no respondió. Emma se acercó a la cocina, levantó la tetera y la agitó. Satisfecha de que había suficiente agua, la volvió a bajar y encendió el quemador de gas. La tetera y el hornillo estaban fríos y no habían sido utilizados. Fuera lo que fuese que estuviera haciendo Carl, era importante, porque no se había molestado en prepararse nada desde que se había levantado. Algo que habían descubierto enseguida que los tres compartían era la necesidad de tomar algo caliente por la mañana antes de ponerse en funcionamiento. ¿Quieres un café?, le preguntó Emma, determinada a no permitir que su hostilidad la afectara. No. Contestó él con brusquedad mientras metía comida en una bolsa pequeña. No, gracias. Emma se encogió de hombros y puso café instantáneo en 2 tazas, una para ella y otra para Michael. Carl, dijo, empezando a perder la paciencia. ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Y, por favor, no insultes mi inteligencia diciéndome que nada cuando está más que claro que no es así. Él siguió sin contestar. Emma se dio cuenta de que había una mochila bien provista apoyada en una de las paredes de la alacena junto a la cocina. ¿A dónde vas? Tampoco esa vez hubo respuesta. La tetera empezó a hervir. Emma se hizo el café y lo sorbió hirviendo. Contempló a Carl por encima del borde de la taza. ¿A dónde vas a ir?, volvió a preguntar, con una voz deliberadamente baja y tranquila. Carl le dio la espalda y se inclinó sobre el mueble de cocina más cercano. No lo sé. Contestó finalmente. Pero era evidente que sabía exactamente a dónde iba y qué tenía planeado hacer. ¿Realmente esperas que me crea eso? Créete lo que quieras. No me importa. No puedes dejar la casa, es demasiado peligroso. Maldita sea, ¿ya viste cuántas de esas cosas consiguieron llegar aquí la pasada noche? Si realmente piensas que... Ese es todo el puto problema, ¿no? Replicó Carl furioso, y finalmente se dio la vuelta hacia ella. Vi cuántos cuerpos llegaron aquí la pasada noche y había demasiados. Quedarse aquí ya no es seguro. Ya no hay ningún sitio seguro. Acéptalo, Carl, este lugar es lo mejor que vas a encontrar. No es cierto. Aquí nos la estamos jugando. No podemos ir hacia ningún lado. Si esa barrera cae, estamos totalmente jodidos y... ¿Pero no te das cuenta de que podemos superarlo? Cuando vienen muchos solo tenemos que callarnos y quedarnos quietos. Si guardamos silencio y nos mantenemos fuera de la vista durante el suficiente tiempo, desaparecerán. Eso ya no funciona. Siguen ahí fuera, lo sabes.
No tantos como la pasada noche. No, pero... En cualquier caso, ¿es eso lo que quieres? ¿Te sientes feliz al quedarte sentada y escondida durante horas cada vez que se acercan esas malditas cosas? Cada día son más fuertes y no pasará mucho hasta que... Por supuesto que no es lo ideal, pero ¿qué alternativa tenemos? La alternativa es volver a casa. Conozco Northwich como la palma de la mano y sé que allí hay otros supervivientes. Creo que tendré más posibilidades de sobrevivir en la ciudad. Venir aquí fue un error. Emma intentaba comprender lo que estaba oyendo. ¿Estás loco? ¿Sabes los riesgos que vas a correr? Lo sé, pero todo irá bien. ¿Cómo lo sabes? Ahí fuera sigue habiendo personas. ¿Pero cómo lo sabes? Porque las he oído, ¿recuerdas? El otro día cuando entraste en mi habitación, las oí por la radio. Carl, todo lo que oíste fue... Emma, me voy. Si no tienes nada constructivo que decir, entonces hazme un favor y no digas nada en absoluto. La seguridad está en el número. Esas malditas cosas de ahí fuera lo dejaron bien claro la pasada noche, ¿no te parece? Más supervivientes son para mí el equivalente a más posibilidades. Te equivocas. Lo interrumpió Michael.